¿Qué dice realmente la Biblia? ¿Aún es útil en un mundo tan perdido como este? Si aún lo dudas, bienvenido a nuestro canal Estudiando la Biblia, donde cada episodio es una búsqueda sincera de la verdad, en la cual utilizaremos la Biblia, nuestro folleto de estudio y tu presencia, para recibir el mensaje de Dios y dicha salvación. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, Ronelía. Buenas noches. ¿En una entrega más de Estudiando la Biblia? Así es. En esta ocasión, la lección número 8 de este interesante folleto de Escuela Sabática, titulado Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar las profecías bíblicas. Y la lección número 8 para hoy, o para esta semana, se titula En los Salmos, primera parte. Así que hay parte 1, parte 2. Sí, como la película, la primera parte y la parte 1 y la parte 2. Sí. Pero en los Salmos. Entonces, en esta semana vamos a estudiar cómo los Salmos nos ayudan con los símbolos y las interpretaciones bíblicas de Apocalipsis. Bien. Vamos a ver esa conexión. Hay una relación. Exacto. ¿Tú sabías que los salmos son canciones, verdad? Claro, los salmos son canciones, son alabanzas. ¿Sí? Si hubiese existido forma de grabar esas canciones, pues hoy supiésemos cómo se cantan esos salmos. Sí, porque realmente uno no lo ve como rimando, ¿no? Exacto. Sí hay canciones bonitas, muy bonitas que mencionan los salmos, pero no tenemos nada, ni siquiera una visión de cómo se cantaban antes los salmos. Pero bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a comenzar estudiando Apocalipsis 14, versículo 1, que es el versículo para memorizar en esta semana, pero lo vamos a leer completo hasta el 5. Okay. No solamente el 1, sino del 1 al 5. Y de allí entonces partimos para utilizar los salmos y otras citas bíblicas para entender un poquito lo que dice Apocalipsis 14, del 1 al 5. Adelante. Bien, busquemos entonces Apocalipsis 14. Yo voy a leer aquí, tú en la Biblia y yo en la tecnología. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, excelente. Vamos a repetir el versículo 1 para recordar el escenario donde estaban estos 144,000. A ver. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie. Correcto. Sobre el monte de Sión. Sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien, no vamos a entrar mucho en detalle eso de 144,000, porque Apocalipsis es un libro de símbolos, de imágenes. Y hay discusiones de que si solamente son 144,000 exactos o que si es un número simbólico. Yo entiendo que es un número simbólico y los salvos son más de allí. Claro, entiendo. Pero lo que queremos destacar es lo que hace el Cordero con este grupo en el monte Sión y las características que identifican a este grupo. Bien. El versículo 5 lo podemos repetir si te parece bien. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No se halló mentira en ellos y son sin manchas delante de Dios. Sí. Esas son las características también que vamos a analizar. Muy bien. En Israel, en el santuario, estaban los sacerdotes y los sacerdotes tenían algo que le llamaban mitra en su vestuario. Como lo que usa el Papa. Como lo que usa el Papa, correcto. Y decía Santidad Jehová.
Ya la persona sabía que los sacerdotes estaban dedicados para uso sagrado o tiempo completo para Dios. Eso. Muy bien. Entonces, los 144,000 que andaban con el Cordero tenían un nombre escrito en la frente. Que era el del cordero y el de su padre. Y de su padre. Por lo tanto, no es algo literal. No es que Dios viene con como hacen con la vaca. Con la vaca, sí. Y le ponen ahí un hechizo. Bueno, ok. Y le ponen el nombre de Jehová. No, no es así. Tiene que ver algo con lo interno, con el carácter. Porque el nombre de Dios y del Cordero, ¿cuál es? Hay varios nombres, Jehová. Realmente Dios no tiene nombre, Exacto. pero es otro tema. El asunto es que cuando Moisés le preguntó a Dios que quién era él, que cuando los israelitas le pidieran le dijeron que quién me envían, yo diré. ¿Con quién tú hablaste? ¿Qué yo le voy a decir? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ese es el nombre. Sin embargo, es una acción. Un verbo. Más un verbo. Entonces, vamos a identificar a través del estudio de esta semana lo importante que es llevar el nombre de Dios en nuestra frente. Y algo más del nombre. Hebreos nos dice algo más. Vamos a verlo. Bien, la lección del domingo dice nuestro sumo sacerdote. Bien, vamos a buscar Hebreos 9, 11, 12 y 15. Y mientras lo busca, hay que tener claro que quien llevaba a este grupo, quien dirigía este grupo en el monte Sión, era Cristo el Cordero y también el sacerdote. Hebreos 9, 11, 12 y 15 nos habla de este sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, Hebreos 11, 12 y 15. Bien. Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, versículos 11, 12 y 15. Dice aquí en la Biblia, versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación. Correcto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. Entonces, el hecho de que el Cordero esté con este grupo redimido de la tierra, tiene derecho. Ya estudiamos la semana pasada de que quien tenía o quien apareció para desatar los sellos era Cristo. Sí. Entonces Cristo tiene derecho a estar ahí con los redimidos. Bien, Él es nuestro sumo sacerdote. Él está en el cielo intercediendo por todos nosotros. ¿Tú quieres estar ahí? Yo también. ¿Ustedes quieren estar ahí? Aceptemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, que intercede por nosotros. Y allí estaremos. Muy bien. Algo sencillo y rapidito la lección del domingo. Ahora vamos a la lección del lunes. En el monte Sión. Salmos 15 del 1 al 5. Y en Salmos 15, que es mi salmo, ese es mi salmo, hay una pregunta que se hace allí interesante. ¿Quién estará en el monte Sión? ¿Quién estará en el monte? Recuerda que Apocalipsis 14:1 dice, que el Cordero está con esos 144,000 en el monte Sión. Entonces, en Salmos 15, el salmista pregunta, ¿quién estará? Y detalla unas características, y yo quiero que tú prestes atención a las características para que me digas cuál de ellas tú entiendes que es la más difícil. Ok. Yo tengo la mía. Si alguien que nos escucha nos puede escribir ahí en los comentarios cuál de esas características entiende que es la más difícil de cumplir. Ok. Vamos a ver. Dice aquí en el Salmo 15, ¿verdad? Correcto, Salmo 15. Del 1 en adelante. Del 1 al 5. Correcto. Del 1 al 5. Bueno, completo. Bueno, son 5. Sí, son 5 versículos. Dice aquí: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que todas esas características se aplican a ese grupo que estaremos allí con el Cordero en el monte Sión. ¿Cuál tú crees que será más difícil? El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Increíble, esa es la mía también. Porque el ser humano, por tendencia humana, tiende a buscar beneficio. Sí. Y no se hace nada si no va a generar un beneficio a mí. Y aún estando eso en tu contra, no por eso cambia. Claro. Esa es interesante. Pero hoy, por ejemplo, estaba jugando baloncesto con mi hijo. Y él... Bueno, no conmigo. No contigo, no pudiste. No tuve la suerte. Mi hijo, digo al público, con mi segundo hijo. Y varias jugadas cantaron en un juego de baloncesto. Varias jugadas estaban diciendo que habíamos cometido una violación a la regla. Una infracción a la regla, exacto. Y yo decía, sí, es verdad. Entonces se incomodaban conmigo algunos porque... No estaba apoyando el equipo. No estaba apoyando el equipo diciendo una mentira, sino que estaba destacando de que sí era verdad, dando la razón al equipo contrario. Entonces, yo creo que es muy difícil tú ir a favor de la verdad, aunque y en contra tuya. Entiendo que es muy difícil, que es lo que estamos diciendo. Jurar, te juro que voy a hacer tal cosa, y luego cuando llega la realidad dicen, ay, no, espérate, yo juré eso, pero voy a hacer otra cosa. También creo que el de hacer justicia puede ser otro también correcto, difícil, porque la justicia tiende a ser un tanto relativa en algunos aspectos. Correcto. Entonces, creo que también el hecho de hacer justicia ahí puede ser algo un tanto complejo, un concepto un tanto complejo. Correcto, muy bien. Entonces, esas características que se mencionaron allí en Salmos 15 son posibles de alcanzar porque Cristo, en la figura del Cordero, tiene un grupo que logró o que logrará, ¿verdad? Porque vamos para allá, que logrará y que cumple con todas esas que logrará cumplir con todas esas características porque está allí en el monte Sión. Exactamente. Si solamente tienen derecho a estar en ese lugar, no hacen mal contra su prójimo, andan en integridad, justicia, todo eso. Todo eso. Bien. Y es posible en Cristo. Solamente en Cristo, en el Cordero, es posible. Vamos a la lección entonces del martes, donde dice la ley en nuestros corazones. Aquí viene algo interesante, porque aparece el nombre escrito de Dios y del Cordero en la frente de ellos, pero aquí en esta cita, en Salmos 119, 55, Salmos 119, 55, y la vamos a comparar con Hebreos 10. Hebreos 10, déjame ver si busco esta cita también. Hebreos 10. Busca entonces Hebreos. Correcto, 16 y 17. Hebreos, lo estoy buscando acá, y lo que tú buscas en Salmos. Y miren, yo quiero que ustedes escuchen esta cita, porque hay muchos cristianos que creen que ya la ley de Dios no está, que ya no existe. Es otro tema que podemos analizar luego. Pero aquí dice que Dios pone esa ley en el corazón, en la frente, en la mente de la persona. Y la ley de Dios son 10 mandamientos, es decir, ¿cómo vamos a, si fuera literal, cómo vamos a plasmar 10 mandamientos aquí con todas esas letras? En el corazón. Tiene que ser algo simbólico. Muy bien. Entonces, leemos Salmo 119, 55. Dice aquí, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Me acordé? En la noche de tu nombre y guardé tu ley. ¿Verdad que hay una relación de nombre con ley? Repito lo sencillo. Porque el nombre de Dios está relacionado también a su ley. Porque la ley de Dios es el carácter. Correcto. Y el nombre en la Biblia no es solo por mencionarlo, es que el nombre destaca la característica de la persona. ¿Cómo le llamaban a Jacob? Engañador. Engañador, ¿cómo le llamaban? ¿Qué significa Jacob? Engañador. Y así le llamaban a Jacob, engañador. Sí. Así, suplantador. Muy bien. Entonces, ahora Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Ves? 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay una relación estrecha con el perdón de los pecados y el tener la ley en la mente, en el corazón. Entonces podemos decir, y juntando esos siglos, exacto, estaríamos diciendo que tanto el nombre relacionado al carácter de Dios, que también en la ley
y que el nombre del Cordero y del Padre estarán reflejados en la frente de los 144,000, estaríamos diciendo que la ley de Dios también estaría plasmada. Correcto, todo eso. En la frente de los. Correcto. 144,000. ¿Ves cómo todo Vamos cuadra en la palabra de Dios? Conectando. Correcto. Entonces, y cuando Pablo escribió Hebreos, ya Cristo había muerto hacía un par de años, unos cuantos años, perdón. Entonces, en resumen, con relación a esta lección del martes, la ley de Dios y el nombre de Dios escrito en la frente es el carácter de Dios en la mente de la persona. Claro. Bien, está claro. Muy bien. Vámonos entonces el jueves. Perdón, miércoles. Salmos 5. Y vamos a buscar Salmos 5. ¿Cómo se llama? Así mismo. Salmos 5. Sí. Así se llama la lección. Salmos 5. Salmo 5 se llama. Sí. Entonces, Salmos 5 menciona, entre varias cosas, características que Apocalipsis 14:1 al 5 tienen relación, pero yo vamos a mencionar dos solamente, versículo 4 y versículo 6. De Salmo 5. Sí, y en el Salmo tú me vas a decir si tiene alguna palabra si tiene relación alguna palabra con lo de Apocalipsis 14 del 1 al 5. A ver. Versículo 4 de Salmo 5. Sí, Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ok, ¿y leíste el 6? Versículo 6 ahora. Ajá. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Correcto. Entonces en el versículo 6 encontraste una palabra o algo que tiene que no habla mentira. Que no habla mentira. Bueno, no, perdón, que es que el Señor aborrece a aquellos que hablan mentira. Es correcto. Sin embargo, los 144,000 no hablan mentira. No, exacto. Entonces, entonces el versículo 4, la otra es que el malo no habitará delante de Dios. Entonces en el grupo de los 144,000 no hay malos. No hay gente mala. No hay malos. Porque no podrían habitar ahí. Correcto. Entonces, Salmos 5 tiene relación estrecha con la condición de ambiente y de permanecer en el lugar de los 144,000 en el monte Sión con el Cordero. Bien. O sea que en resumen podríamos decir ahí que no hay malos entre los... No hay malos, ni un malo. Y claro, Apocalipsis menciona en otras citas bíblicas cuáles son según las características, cuáles van a entrar en la santa ciudad, cuáles van a estar allí. Y el malo no se menciona, ni el adúltero, ni el fornicario, pero bueno, el malo en forma general no habitará junto con Dios. Y no es que Dios, ¿cómo le digo? No es que Dios se la coja con los malos, por decirlo así. Es que no puede estar el malo delante de la presencia de Dios y quedar vivo. Muere al instante. Bien. Ok, pero para eso está Cristo, para prepararnos, para capacitarnos, para perdonarnos y estar allí con Él. Bien. Vamos entonces el jueves. Nuestra lección se titula Enseña a los transgresores tu camino. Y aquí vamos a buscar una sola cita bíblica, ya esta es la última, y es Salmo 51:13. Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Y David menciona su pecado, que delante de él está, que en pecado lo concibió su madre, todo eso. Y le pide al Señor que renueve un espíritu recto, que vuelva otra vez el gozo de la salvación. Y luego que él siente que Dios le ha perdonado, entonces viene esta parte del versículo 13 en adelante, pero solamente vamos a leer el 13. Mira qué capacidad entonces adquirió David luego de ser perdonado. Dice aquí: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sencillo. ¿Por qué David ahora estaba dispuesto a enseñar el camino a los transgresores? Es que ya había pasado por ahí. Ya había pasado por ahí. Se dio cuenta que eso no era bueno. Y que pidió perdón y Dios lo perdonó. Sí. ¿Puede Dios perdonar a los transgresores? Claro. Sí, no solamente puede, no, quiere. Sí. ¿Tú has visto algunas veces que se bautiza una persona y ha sido muy activo en el mundo? Y luego que deja ese mundo y viene a Cristo, se convierte muy activo en la cosa de Dios, salvando gente, predicando a la gente. Es que vivió en ese mundo.
y quiere salvar a los que vivieron como él en una vida perdida, que se puede morir. En un acto de eso puede morir y pueden hacer daño. Entonces esa persona se convierte muy activa y la critica y dice: tú ahora que estás en la iglesia estás llantando a uno después que hiciste muchísimo en el mundo. Y esa persona alguna vez es triste, pero con firmeza dice que en ese mundo estaba y estaba perdido, pero cambia, que ahora lo ha transformado. El Señor cambia. Claro. ¿Cometió David el mismo pecado por el cual produjo el arrepentimiento en el Salmo 51? ¿Cómo así? No, es decir, ¿volvió a cometer David el pecado del cual se estaba arrepintiendo en el Salmo 51? Yo entiendo que no. No, jamás. Entiendo que no. Jamás lo cometió. Entonces, eso es arrepentimiento. Fue un arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de David. ¿Estará David en ese monte Sión con el Cordero, con Cristo? Tú y yo no lo sabemos, pero entendemos que sí. Claro, suponemos que sí, según las promesas. No, y según los requisitos, porque ahí vemos los requisitos que tienen que tener esa persona. ¿Quieres estar allí? Yo quiero estar allí. Yo quiero también estar ahí. Correcto. ¿Usted quiere estar ahí? Queremos que todos estemos allí. Pero solo debemos tomar una decisión, y es aceptar a Cristo, el Cordero, como Salvador. Luego lo otro, Dios lo hace y lo transforma. Mira, no nos fijemos, y esta es la conclusión ya, no nos fijemos en nuestra vida lo que hemos sido, porque no hay nada bueno. Algunos psicólogos se incomodan con eso porque uno le dice a la persona de que no son buenos, de que son pecadores, pero esa es la realidad. Y tenemos que reconocer primero nuestra condición para luego buscar ayuda. Ahora, si no buscamos ayuda, nos quedaremos así, sencillos, pecadores, malos, y no estaremos con Dios. Pero si buscamos ayuda en Cristo, reconociendo en que hemos pecado, en que estamos mal, Dios nos transformará. No procuremos transformarnos a nosotros para ir a Dios. Hay gente que dice: bueno, vamos a la iglesia. Tú le invitas a la iglesia. Dice: no, es que yo bebo mucho. Cuando deja la bebida, yo bebo. Sí. Quieren primero cambiar para después acercarse. Van a llegar santo a la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? El Señor no va a hacer nada entonces. Claro, no va a haber cambio. Tú cambiaste. No. Borracho, métase para la iglesia. Que yo no voy a llantar a Dios si es borracho ahora y después a la iglesia. No. En esa lucha entre el mundo y la iglesia, si usted se queda del lado del mundo observando la iglesia de lejos, nunca va a buscar a Dios, nunca va a buscar a Cristo. ¿Hay que ir a la iglesia para aceptar a Cristo? No necesariamente. Pero si usted entiende el llamado que Dios le hace de ir a buscar a Dios, y es en la iglesia que lo puede encontrar, vaya allá. Pues digo, puede en la casa encontrarlo también, en la habitación. Pero si quiere rodearse de un ambiente donde Dios le esté llamando de forma más tranquila, vaya a la iglesia, vaya a Dios. Y a la palabra de Dios, por supuesto. Así que yo quiero estar quiero ser de esos 144,000 salvos que estén con Cristo, el Cordero, en el monte Sión. Y que tengan todos esos requisitos, no hablen mentira, que sean personas que realmente puedan habitar en la presencia de Dios. Muy bien, pues ahí terminamos el repaso de esta semana. Esperamos que le haya gustado y que le motive a estudiar la Biblia en Estudiando la Biblia. Buenas noches. Dios le bendiga.